Hola, me da mucho gusto saludarte, espero que te encuentres muy bien. Vamos a trabajar hoy el tema de repaso y recuerdo. Y este tema obviamente sigue apegado a técnicas de aprendizaje. Y ya estamos en la fase donde ya hicimos síntesis, ya hicimos colecta de datos, ya tenemos toda la información. Ahora lo que queremos hacer es que ese recuerdo, esa información, esos datos, esa data cruda, bruta y dura se mantenga en nuestro cerebro, pese a lo que te digan hoy día acerca de la memoria, que no debemos de tratar de que el alumno memorice, que es mucha información, que hay que mejor dejarlo que aprenda a interactuar con los objetos de almacenamiento, que no hay que pedirle que ejercite mucho eso de la memoria, que eso es muy mecánico, que eso ya está en el pasado. Bueno, te comento rápidamente, es inverosímil decir eso porque muchos de los procesos que nosotros hacemos es precisamente porque se quedaron en la memoria a largo plazo, tanto como conducirnos en manejar un automóvil, una bicicleta, interactuar con algún objeto o herramienta de trabajo, así como el uso de algunos espacios públicos y privados, se requirió de todo un entrenamiento previo en donde todo nuestro cuerpo aprendió ciertos movimientos y ciertos procesos que de otra manera no hubieran podido ser llevados a cabo y por lo tanto estos posibilitan el acceso al nuevo proceso con una pericia casi inconsciente. Es decir, no necesitamos que alguien nos vuelva a decir cómo usarlo, cómo hacerlo o cómo funciona. Lo mismo nos ocurre hoy con los equipos electrónicos. Damos dos o tres ensayos con una supervisión o con un instructivo y posteriormente que ya adquirimos la habilidad la debemos llevar a la memoria, porque si no sería risible estar cargando con todos los equipos y los instructivos en todos los momentos. Entonces sí es necesaria la memoria, incluso la memoria geoespacial, donde la persona sabe ubicarse en dónde está, en dónde se encuentra, para poder armar su plano cartesiano y llegar a su casa, por ejemplo, pues se requiere de la memoria, ¿no? Como ya lo dije en clase, hay tres tipos de memoria, a corto, mediano y largo plazo. La memoria a corto plazo, pues es aquella que dura minutos o un día. La memoria a mediano plazo puede durar meses y años, pero generalmente esta requiere un reforzador, que es el ambiente en el cual te estás desempeñando, para que los estímulos te obliguen a seguir utilizando el, la conducta. Ejemplo, la forma en la que trabajas en una empresa, la forma en la que te conduces en un trabajo, la manera en la que utilizas cierto equipo de cómputo, la manera en la que te presentas a cierta empresa para pasar tu lista de asistencia, entre otros. Eso deberá variar o estará variando cuando salimos de ese ambiente, pues el ambiente obviamente nos va a llevar a que cambiemos de necesidades de memoria, porque todo esto que ya utilizábamos en ese espacio o en ese medio ambiente, pues ya no nos es útil, por lo tanto ya lo podemos dejar obsoleto. Por eso es una memoria a mediano plazo y por eso insisto en la idea de que se necesita el entorno para estar reforzando la conducta. Por otra parte, tenemos la conducta, perdón, tenemos la memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo es la que puede durar años y toda la vida. Eh, Repitiendo el ejemplo, andar en bicicleta es una cosa que aprendiste tal vez de joven o de niño y es una cuestión que sigues utilizando. Las tablas de multiplicar es una cuestión que utilizabas en el pasado pero sigues utilizando y ya las traes como automáticas en el cerebro. Y así otras cuestiones que tú ya tienes como parte de tus hábitos y por lo tanto no te das cuenta que todo eso es una evocabilidad. Evocabilidad entiéndase como el proceso de traer a la mente, el proceso de regresar a la mente, ¿no? Que era lo que yo comentaba cuando hablaba de organizar la información y colocarla en organizadores gráficos.
que te permitieran llegar al conocimiento de una manera más óptima, más simple, más sencilla, para que pudieras evocarlos con facilidad. Por otra parte, está el desaprendizaje o el olvido. Ese es necesario porque también tienes que dejar información que pueda ser retirada del cerebro, si no vas a complicarte mucho en cuanto a cargar con toda la información. No recuerdo el nombre, pero hay una enfermedad en la cual tú no puedes olvidar y por lo tanto todo lo que dices, todo lo que sabes, lo estás trayendo siempre a la memoria. Y dicen los que padecen esa enfermedad que es como si todos los días estuvieran las abejas zumbando en tu cabeza. Bien, dicho esto, aunque es parte del final donde dice y memorización, creo que era importante recordar la importancia de la memoria, porque vuelvo a insistir, nos permite ubicarnos, nos permite saber hacer ciertas destrezas, habilidades, actitudes y aptitudes que son necesarias para nuestra supervivencia y para nuestra convivencia diaria. Regresemos. ¿Cuáles son las estrategias para poder repasar y recordar? Bueno, una dice es hacer anotaciones. Eh, la, la anotación generalmente, y debo confesar, yo había creado una imagen para, para las anotaciones, pero no la pegué. Las anotaciones generalmente las puedes hacer a los márgenes de los textos impresos. Eh, de hecho, también en los Words también puedes hacerlo. Pero son estas pequeñas frases o palabras clave que te permiten regresar a ese párrafo y tú sepas de qué estaba tratando en cuanto a tus propias palabras, porque tal vez a lo mejor aparezca un concepto, una idea, un término muy complejo y tú no sepas utilizarlo como tal, y entonces tú usas una palabra símil, un sinónimo o palabras claves que te permitan explicar rápidamente lo que hay dentro de ese párrafo. Por otra parte, esas anotaciones pues deben de ser con una letra legible, pequeña pero legible, que luego hacemos como que malabares escribiendo como sea y cuando volvemos a regresar a la nota decimos, ¿y qué escribí o qué quise decir? Entonces, que sean notas importantes donde utilicemos categorías de análisis que sean importantes y que otra vez que reflejen que nuestro conocimiento previo y nuestro conocimiento nuevo se puedan empatar, sean empáticos, es decir, que no haya una irrupción tal que no podamos llegar a un conocimiento nuevo, a un conocimiento nuevo sin dejar fuera la vieja información y nos cause un bloqueo, porque mucha gente se puede bloquear por eso, cuando no tiene el hábitus de cierta nueva cantidad de conceptos, ideas y abstracciones que no puede hilar con el conocimiento nuevo, entonces se vienen estos procesos de bloqueo y la persona no aprende porque no aprende, porque no aprende. Entonces, didácticamente hablando, una breve nota al lado, al margen de los documentos, te puede permitir regresar rápidamente a los que te son importantes. Bien, en lecturas, bueno, yo te recomendaría que siempre trates de leer textos que se manejen en doble columna, porque el texto de doble columna generalmente te permite hacer lecturas verticales, es decir, no tienes que desplazar tanto tus ojos de lado a lado de la hoja, sino que tú puedes manejarte con la vista de arriba hacia abajo y eso te facilita mucho la información. Haciendo la misma lectura, tú puedes ir haciendo lo que dice aquí, subrayados. Y ojo, ahí te recomiendo que los subrayados, yo particularmente es un mal consejo. A diferencia de lo que puse como imagen, yo recomendaría mejor que lo pusieras al margen, como una especie de llave o un llaveo de lo que te salió importante. Porque desgraciadamente cuando a veces encontramos información nueva, que lo dije cuando hablé de comprensión, queremos agarrar todo. O sea, todo lo queremos ver y todo lo consideramos importante y ni siquiera entendemos cuándo está empezando el propio conocimiento importante y cuándo está el complemento o interpretación y queremos llevarnos todo. Y luego pasa que lo volvemos a encontrar en otro texto anexo a otra información y entonces estamos haciendo
doble o triple trabajo y en realidad por eso te recomiendo que hagas pequeñas llaves a los lados que tampoco te entorpezcan la lectura, porque luego los subrayados encima de las letras te pueden entorpecer la posibilidad de que cuando hagas una siguiente lectura tú puedas leer de manera ágil. Se ensucia el papel, se estropea la tinta de imprenta, pones un color demasiado opaco, te dificulta la visibilidad, etcétera, etcétera. Entonces yo sí recomiendo mejor a los márgenes, ¿no? Sobre todo los que sufrimos de estrabismo y hipermetropía, sí te recomendaría que mejor lo hicieras en el margen. Y si puedes unir eh, la, la llave con una pequeña nota, pues mucho mejor, ¿no? Te podría evitar olvidar por qué subrayaste algo o qué sentido tenía que lo hayas subrayado. Como por otra parte está lo que te dirán por ahí los que odian el mecanicismo, la repetición, pero es una estrategia que es necesaria cuando hay que recuperar formas, procedimientos, letras, cifras, datos que van a ser útiles posteriormente para poder interpretar una realidad, para podernos mover en en un ecosistema con señales. Por ejemplo, los lugares con señales o la información señalética, es necesario saber qué significan, qué simbolizan y de qué se trata para podernos conducir dentro de cierto espacio público o cierto espacio privado y por lo tanto no irrumpir actuando de una manera no adecuada. Eh, el espacio señalético a veces es um, subjetivo y a veces es objetivo. Eh, cuando es objetivo, pues generalmente son símbolos acompañados de una pequeña palabra o a veces el puro símbolo para la gente que no sabe leer. Y pueden ser, no sé, una hamburguesa con un círculo y una línea roja encima. Pues te está diciendo que no comas. Pero además le agregamos la palabra no comer, ¿no? El cigarrillo que ponemos también con esa famosa línea roja y ese círculo y también estamos diciendo no fumar y luego a veces agregamos la palabra no fumar. La experiencia, por ejemplo, del metro mexicano es parte de ese lenguaje, ¿no? Entonces, memorizar a través de la repetición, es decir, como lo hacíamos antes cuando estudiábamos exámenes, como lo hacíamos cuando no teníamos esta posibilidad de estar revisando el celular o estar revisando algún banco de datos que nos permitiera regresar a la información varias veces. Y sobre todo cuando tú te vas a hacer una presentación expositiva o descriptiva o demostrativa, pues es como absurdo lo que hacen algunos que ponen la lámina y ponen la presentación y ponen lo que sea y se dedican a leer la lámina, ¿no? O sea, no, la lámina es con pocas palabras, con muchas imágenes y en donde tú solamente lo usas como un referente de apoyo, pero la persona tiene que estar atenta a lo que tú estás diciendo, a la forma en la que tú te estás moviendo, a la forma en la que tú estás utilizando los materiales o los instrumentos dentro de tu presentación. No necesariamente ponerse a leer contigo la imagen, ¿no? Porque entonces estás insultando a su inteligencia. O sea, mejor les hubieras llevado la presentación, los pones a leer ahí 15 minutos y te retiras, ¿no? Entonces sí sería útil regresar a la repetición. ¿Cómo hacer una repetición didáctica? Bueno, ya lo habíamos dicho antes, con estos famosos cajas de fichas, donde en una cara pones la pregunta y en la otra cara pones la respuesta. También puedes colocar las palabras como en los mapas mentales con algún símbolo, alguna figura, algún color, alguna señal que te haga recordar qué son y puedas asociarlas y posteriormente solamente veas la señal, el color o la forma y puedas recordar lo que querías recordar. Eso se llama asociacionismo o también le llaman mnemotética o la memoria mnemotética, que es simplemente recuperar signos, iconos, colores, formas, texturas, sabores y asociarlos a lo que quieres aprender, ¿no? Eso se sabe que es posible incluso de manera accidental. Por ejemplo,
hay cosas que tú comes o que tú ves o que tú oyes y que no soportas. ¿Por qué? Porque en el pasado, aunque no tenga nada que ver con dolor o gritos o llanto o algo así, no lo soportas y no sabes por qué. Entonces, si te vas a hacer un regresín ahí de qué pasó en ese momento, pues a lo mejor recordarás que, no sé, tomándote una taza de café, no sé, alguien se murió de un infarto o algo pasó que te causó un trauma y que por lo tanto la taza de café no la puedes tomar, por ejemplo. Entonces son cosas que la mnemotética se dio cuenta que son útiles y tú lo puedes utilizar también en tu proceso de aprendizaje de una manera lúdica, no traumática. Quiere decir que puedes usar colores, formas, texturas, olores y asociarlo con lo que tú quieres que, con lo que tú quieres traer a la memoria, con lo que tú quieres recordar, ¿no? Eh, um, Frases, números, eh, que tú puedas asociar con lo que tú quieres aprender, ¿no? Por ejemplo, lo que hacen los estadounidenses. El estadounidense no dice 1789. El estadounidense dice 1789, ¿no? Ahorita que estamos en el 2025, así lo pronuncian en inglés, no dicen 2025. Ah, Eso te permite hacer una descomposición del todo y a lo mejor adquirirlo más fácilmente por sus partes a tratar de aprender toda una serie numérica, toda una serie de números que no podamos aprender. Digo, particularmente cuando yo llevé química, pues la tabla periódica de los elementos nunca me la pude aprender. Nunca logré hacer una asociación eficiente y hasta la fecha a mí la química es como una de las materias en las que mejor salgo corriendo porque no logro hacer esta asociación entre el lugar del elemento que se está poniendo en la tabla y su valor atómico. Me es complicado. Bien, ¿qué significa revisar? O sea, porque aparece como otra de las posibilidades para los repasos y los recuerdos. ¿Qué significa revisión? ¿O qué es revisar? Volver a pasar las hojas y ver de qué se trató o volverle a dar otra leída o qué, ¿no? Bueno, se recomienda cuando son libros completos que nos cautivaron, que nos emocionaron, que nos encantaron y es un conocimiento que te gusta, que manejas y que ya lo discutiste con expertos y que ya lo trabajaste en algunos otros medios didácticos como puede ser un organigrama, un fluxograma, puede ser lo que ya habíamos dicho, ¿no? Los mapas conceptuales, los cuadros sinópticos y demás. Y después traes toda esa información nueva de esas discusiones, de esos nuevos aprendizajes, de todo esto, y vuelves a leer el texto. O sea, ahí sí te recomiendo que lo vuelvas a leer completo. Vas a encontrar que palabras, frases, oraciones o párrafos que tú revises, te vas a dar cuenta que la información se vuelve mucho más rica, mucho más compleja, mucho más abundante, mucho más interpretable. Ves cosas que no veías antes en la primera lectura. Entonces sí te recomiendo que la vuelvas a revisar, ¿no? No, acá cuando decimos revisión es apoyarte en organizadores gráficos, apoyarte de los subrayados, apoyarte de las llaves, apoyarte de las notas al margen, para que ya tus revisiones sean como más eficientes. Hay en la administración esa palabra eficiencia a veces se confunde con eficacia. Eficiencia es que hagas más con menos dinero, menos tiempo y menos esfuerzo. Eh, y eso significa que cuando tú te acerques otra vez al juego de copias, como lo hacíamos en el pasado, te acerques al juego de copias o te acerques al libro físico o te acerques al documento en internet, tú ya lo tengas previamente marcado en las áreas de interés y que por lo tanto tú puedas volver a ese texto sin romper con el contexto del párrafo, porque lo puedes hacer y a veces eso te causa problemas porque dices, bueno, sí, pero esto de dónde salió, ¿no? Entonces,
Cuando tú lo dejas en el texto original, puedes revisar lo que está arriba del texto y lo que está debajo del texto, no así cuando haces un resumen. Cuando haces el resumen, a veces copias párrafos que no tienen relación uno con el otro. Y eso te causa un problema de interpretación posterior. Entonces, sí te recomiendo que lo que llamamos revisión tenga que ver con el uso de cognados, con el uso de subrayados. Yo insistiré en los subrayados. Eso de que se agarran a marcar renglones y renglones y renglones. Híjole, yo incluso te diría solamente encierra palabras, ¿no? Encierra palabras, verbos, verbos que se repitan, sustantivos que se repitan. ¿Por qué? Porque eso te da más la posibilidad de entender así de un solo vistazo de qué se trata el párrafo a que te pongas a estar am, copiando, perdón, a estar viendo todo lo que subrayaste, todo, porque, insisto, se hacen subrayados de renglón completo y no uno, de repente resulta que te subrayaron medio libro o media página, entonces cosas así que no te recomiendo. Yo sí te recomiendo marca verbos y marca sustantivos, es mucho más fácil. O marca cognados. ¿Qué son los cognados? Las palabras que ya te sean familiares, que ya hayas adquirido y que ya tengas dominio de ellas, para que cuando tú te acerques al documento otra vez, pues ya tengas esa capacidad de, es que esto trata de, si estoy viendo muchas veces, no sé, abrir, 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 abrir. Bueno, se trata de la apertura de, y entonces busco los sujetos, y entonces dice tiendas, em, micro, macro, de, entonces tú ya empiezas a localizar y entonces te es más fácil la interpretación. Y eso te puede agilizar muchísimo los recordatorios. Am, Muy bueno lo que, lo que enseñó Skinner. ¿Qué enseña Skinner? El famoso ensayo-error, ¿no? Siempre marcarte la meta de llegar a recuperar la mayor información necesaria para por lo menos lo que hace el alumno promedio, pasar exámenes, ¿no? Someterte a ciertas pruebas o a ciertos retos, a ciertos autoexámenes, a esto de los ficheros, en donde tú te dediques precisamente a volver a esos momentos de duda, de incertidumbre, de preguntas difíciles, de conceptos que no quedan claros y volverlos a revisar y volverlos a revisar hasta que se logre ese momento. ¿Qué te recomiendo para cuando te vayas a poner a hacer esto de repasar y recordar? Uno, no te cargues de alimento, come ligero o hazlo en las primeras horas de la mañana, es cuando tienes la mente un poco más despejada. Evita lo que va a salir en este audio, en este video. Evita los ruidos medioambientales, evita las escandaleras, que si puedes, evítalas. No comas pesado porque el cerebro necesita sangre. Entonces, si haces una comida copiosa y luego te quieres sentar a recordar o a repasar o a revisar un objeto de estudio, lo que más fácilmente va a pasar es que te va a dar sueño y te vas a quedar dormido porque tu cerebro no está recibiendo la sangre suficiente y no está recibiendo la oxigenación suficiente y por lo tanto está respondiendo así, o sea, se está muriendo. Entonces, él lo que hace es que te lleva a dormir, te manda a descansar. Entonces, pues mi recomendación sería come ligero, evita ruido, colócate una melodía relajante sin letra e intenta hacer el alcance completo. ¿Por qué te puse la imagen del disco? Porque hay una técnica que se llama disco rayado, cuando uno repite. Uno vuelve a repetir la palabra, la frase una vez, otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. ¿Por qué te puse la lupa? Porque cuando estamos hablando de revisión a veces tiene que ser muy minuciosa. En este caso lo que estamos pensando es que ya hiciste esa previa revisión minuciosa. Bueno, la de subrayado creo que queda claro y bueno, la de lecturas pues es el libro que está ahí, ¿no? Y el proceso cognitivo que estamos haciendo nosotros, que es volver a traer a la memoria, pues es la imagen del lado derecho superior. Pues espero que te sea útil la información, espero que te permita recordar
y espero que te permita hacer asociaciones lúdicas para poder acceder al conocimiento. Nos estamos escuchando en la próxima clase.